Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 4 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. A propósito de la gasolina iraní, que empezó a distribuirse el pasado lunes, vimos ayer una nueva jornada de colas kilométricas para surtir combustible en el país, con las reservas más grandes de petróleo del mundo. Y la promesa que hizo el nuevo presidente, o ministro, mejor dicho, de petróleo, Tarek El Aissami, indicando que nadie podía condicionar la cantidad de litros de gasolina que solicitaran los usuarios, bueno, se desvaneció en cuestión de horas. Decía Václav Havel, el pilar fundamental del sistema totalitario es la mentira, siempre lo comentamos con ustedes, falsedades sobre el pasado, falsedades sobre el presente, el futuro. Mienten cuando dicen que respetan los derechos humanos, mienten cuando dicen que no persiguen a nadie, mienten cuando dicen que no tienen miedo, mienten cuando dicen que no mienten. Decía Václav Havel en su libro El poder de los sin poder, y es lo que ha ocurrido permanentemente en Venezuela. Pero este tema de la gasolina es especialmente crítico por las consecuencias que tiene. La pregunta que nos hemos hecho desde el inicio es si se trata de una situación que es perdurable en el tiempo. Y esta relación que ha establecido el equipo de Nicolás Maduro con Irán preocupa y mucho al mundo. Las implicaciones que tiene, de estar y más con nuestra primera invitada, me parece que ya la tenemos vía Skype. Se trata de la embajadora designada por la Asamblea Nacional en Reino Unido, Vanessa Neumann, conoce perfectamente estos temas. Una vez más, embajadora, gracias por atendernos tan temprano en Venezuela. Muy buenos días. Muy buenos días. Afortunadamente aquí en Londres no es temprano como en Venezuela. Siempre un placer estar contigo. Gracias. Un gusto, embajadora. Antes de hablar del tema de la relación con Irán, nos interesa mucho conocer lo que está ocurriendo con el oro de todos los venezolanos que está en Inglaterra. Hace algunos días, la agencia Reuters publicaba una noticia citando a un director del Banco Central de Nicolás Maduro, donde hablaba de un supuesto acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que la ONU administrara esos recursos. Usted inmediatamente salió a desmentir esta información, y la verdad no hay claridad sobre la situación de este oro, una cantidad que no es menor, $1.000 millones o más, que pertenecen al pueblo venezolano. ¿Qué puede decirnos? Sí, más son 32 toneladas, aparentemente, bueno, según el régimen son 32 toneladas, lo cual no sé, yo creo que son 1.300 o 1.400 millones de dólares. Como te dije, varía según el precio del oro, porque es una cantidad fija y varía del día a día. Pero sí, lo que es que es normal que el oro venezolano esté en el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra tiene un depósito de oro donde la mayoría de los países en desarrollo ponen su oro ahí, específicamente porque tiene un Estado de Derecho muy fuerte, es una entidad independiente y se ve como muy protegida. Entonces es un depósito normal que Venezuela siempre ha tenido hace décadas. El problema surge que el régimen no puede acceder y hacer lo que quiera. El Banco de Inglaterra, que es el central del país, no deja de recibir instrucciones de Nicolás Maduro después de que trate de robarse las elecciones del 2018. Cuando el gobierno británico, con 59 otros países, declaran
que esas elecciones de mayo del 2018 no eran justas ni libres, ni cumplían con los requisitos democráticos, dicen que ahí falló la legitimidad de Maduro. Y de ahí en adelante, incluso antes de que surgiera el presidente interino Juan Guaidó, ya empiezan a decirle que no iban a tomar instrucciones a Maduro, porque el Banco de Inglaterra no se puede ver inmiscuido en financiar o en dar dinero a cosas que A, no son legítimas, o B, pueden terminar en abusos de derechos humanos. Ahora, embajadora, ¿cómo interpretar esta declaración que ofrecía Calixto Ortega, director del Banco Central de Nicolás Maduro? Él, en una entrevista con Reuters, decía algo que nos llamó poderosamente la atención, y yo no sé si es un argumento que está ante las Cortes, que están dirimiendo, entiendo, el asunto, pero él decía, bueno, Naciones Unidas no va a involucrarse en nada oscuro que no sea neutral o independiente con el uso de este dinero. Ergo, si ese dinero cae en manos del régimen venezolano, el señor Ortega dice que efectivamente tendrá un destino oscuro y poco independiente. Yo le pedí un comentario porque entiendo que esto está en manos de los tribunales, me corregirá si me equivoco. Correcto. Entonces, básicamente, ayer tengo por privado una correspondencia del PNUD. Lo que ha pasado es que ellos no tuvieron un acuerdo con el régimen, nunca llegaron a un acuerdo. La única manera que una organización ONU puede llegar a un acuerdo sobre cómo usar esos recursos ya tendrían que estar en manos de la República de Venezuela, y para ser distribuidos ahora también con un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el régimen para permitir que entren. Acuérdense que es el régimen que siempre ha bloqueado la entrada de la ayuda humanitaria. Entonces, lo que el régimen estaba tratando de hacer es decir, tenemos el acuerdo ONU, entonces por favor denos el oro. Entonces resulta que eso no tenían ese acuerdo, y además una organización como la ONU no se puede inmiscuir en lo que es realmente un juicio aquí en el Reino Unido, que lo único que va a determinar primero es la legitimidad de Juan Guaidó versus la legitimidad de Nicolás Maduro. Punto. Tiene que decidir eso primero. Y luego viene el tema de quién recibe el Banco de Inglaterra. Pero entonces estaban tratando de usar, de enturbiar las aguas y confundir el tema para decir que ya habían llegado a un acuerdo cuando han declarado que no. Aparentemente, el representante del PNUD en Venezuela es muy cercano al régimen, un tipo que se llama Peter Broman, y eso ahora está bajo investigación. Porque si resulta que si él se hizo alguna promesa al régimen y prestó de prestar la organización ONU a esto sería un caso de corrupción. Entonces anoche nos escribió esta organización del PNUD, que además no hace ayuda humanitaria, no es su trabajo. Ellos no reparten medicinas, ni agua, ni medicinas, ni nada de eso. Entonces, anoche aclararon que ellos no tenían un acuerdo con el régimen, que ellos no tienen nada que ver con el juicio del Banco de Inglaterra, y si en algún futuro pudiera ofrecer ayuda a Venezuela, ellos lo harían. Pero hoy por hoy no tiene nada que ver con eso. Ahora, embajadora, esto provocó una persecución contra el equipo que acompaña al presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, incluyendo el procurador designado en el exterior, José Ignacio Hernández. Allanaron su vivienda, incluso la residencia de sus padres. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, claro, y eso yo lo he denunciado, obviamente por Twitter, lo he denunciado en comunicaciones privadas con el gobierno británico, con el cual queda claro que tengo una relación muy fuerte. Y se está hablando a los niveles más altos del gobierno británico, porque básicamente se están portando como una mafia. Están invitando abogados que el gobierno británico reconoce y testigos a un caso en la Corte Británica. Eso es tratar de amenazar el proceso jurídico británico, y eso cae muy mal aquí en el Reino Unido. Ellos no van a permitir que vengan una parte de un caso a intimidar con estilo mafia a testigos y partes de un juicio.
porque eso es arremeter contra el proceso jurídico británico. Embajadora, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en entrevista con Financial Times, decía que Reino Unido podría financiar la tortura en Venezuela si decide dar ese oro al régimen venezolano. Quisiera también su reacción y saber, entre otras cosas, cuál es la posición del gobierno británico en torno a estos temas. La escuchamos. Gracias, sí, incluso yo le cuadré esa entrevista porque por supuesto que yo conozco a los editores del Financial Times, porque vivo aquí, y le cuadré esa entrevista para el presidente interino para que él diera su opinión con respecto al tema, porque aquí es un tema muy importante. Ciertamente hay varios retos aquí. El Banco de Inglaterra, incluso si Maduro llegara de alguna manera a convencer que es legítimo, lo cual estaba declarado por el gobierno británico, no es legítimo, y lo han declarado muchas veces, que se tiene que salir de Venezuela, que básicamente que reconocen a Juan Guaidó. El Banco de Inglaterra puede tomar dentro de sus opiniones qué puede financiar. No puede entregar recursos, como yo dije, a organizaciones que van a reprimir una sociedad civil, que van a causar abusos de derechos humanos y que se vayan a robar. Por eso, ayer Jeremy Hunt, que reconoció a Juan Guaidó, inmediatamente llamó al régimen de Maduro una cleptocracia. Eso es una indicación que el Banco Central del Reino Unido no puede ser parte, no puede ser cómplice de unos abusos de derechos humanos. Y entregar recursos a gente que los va a malversar a esos fines es algo que ellos básicamente no pueden hacer. Embajadora, sobre la relación del régimen venezolano con Irán, conversamos sobre la última vez, usted nos habló de una reunión al respecto. Yo le pediría un comentario porque luego de esa conversación han surgido denuncias sobre otra vez la presencia de Hezbollah en territorio venezolano. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. La escuchamos. Bueno, sí, o sea, Venezuela hay presencia de Hezbollah porque ellos se financian muchísimo en el territorio venezolano, en estas empresas mixtas que tienen incluso también las fuerzas Quds de Hezbollah, tienen empresas mixtas con el régimen. También el régimen les ha dado contratos de gobierno firmados por el gobierno para entregar para lavado de dinero, o sea, son acuerdos y que comerciales, pero no se justifican si ves la documentación. Y también, claro, el tráfico de droga y el transporte de drogas que también va a Europa, también está metido Hezbollah. Entonces, Hezbollah realmente necesita que sobreviva el régimen de Maduro y por eso lo apoya, porque para ellos es una fuente de financiamiento muy fuerte, muy grande. Ahora, sobre la reunión que usted iba a sostener, ¿se concretó? ¿Qué preocupaciones se plantearon allí, embajadora? Lo que pueda compartir con nosotros. Sí, básicamente lo que se pueda compartir es que a niveles de seguridad nacional, la relación entre el régimen de Maduro y la relación con Irán se considera un problema de seguridad nacional también para el Reino Unido, porque acuérdese que el Reino Unido tiene intereses no solo en Venezuela y en la región como Colombia y el Caribe, lo que llaman sus overseas territories, sus territorios extranjeros, ¿no? Foráneos al Caribe, pero también el financiamiento del Hezbollah también causa desestabilización en el Medio Oriente, donde por supuesto el Reino Unido tiene una presencia de intereses muy fuertes. Entonces, hay tres cosas que causan la desestabilización de la región latinoamericana: el colapso de Venezuela y la desestabilización también del Medio Oriente. Entonces, eso de que le estén mandando oro a Irán se considera ahora una preocupación de seguridad nacional para el Reino Unido y también para otros países, incluso otros países en el Medio Oriente. Embajadora, si me permite, tenemos un sonido del diputado Rommel Gusamana hablando acerca de lo
está ocurriendo en el Amazonas venezolano, en la frontera con Brasil. Él mencionaba en la sesión digital de la Asamblea de esta semana la presencia justamente de estos grupos irregulares en connivencia con la Fuerza Armada venezolana. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeñito de esa declaración y yo le pediría un comentario. Gracias, presidente. Gracias, Junta Directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Desde el Parlamento Amazónico quiero denunciar al mundo entero y que conozcan la realidad que está pasando en el sur del país, entrada e incursión de los paramilitares colombianos. Es necesario que el pueblo de Venezuela sepa que el ELN, las FARC y el Hezbolá, conjunto con las Fuerzas Armadas Nacionales, están operando 4 dispositivos juntos que están dañando la soberanía del Estado, están irrespetando la Constitución, están utilizando al régimen con las Fuerzas Armadas para incursionar a las comunidades indígenas, donde prácticamente le vetan todo el trabajo que están haciendo nuestros contemporáneos, nuestros hermanos indígenas de lucha, y que lamentablemente la Constitución, con una ley basada en los derechos y la protección de los derechos y garantías, lamentablemente no aplica en esta situación de desastre de este régimen de Nicolás Maduro. Embajadora, quisiera su comentario, la escuchamos. Bueno, mi comentario es que no me sorprende para nada. Eso se sospechaba, sabía, dependiendo de con quién hablas, pero es increíble escucharlo porque eso es muy típico, además, que estos grupos, en inglés se le dice NSAGs, pero en Colombia se decían antes grupos armados al margen de la ley, tienden a colaborar cuando hay un financiamiento ilícito que los puede beneficiar a todos, ¿no? Tal cual distintos grupos de mafias, así como tú tienes los carteles mexicanos, colaboran con los colombianos, colaboran con los sicilianos, lo mismo ocurre con estos grupos terroristas. Y lo que sí es cierto es que Nicolás Maduro y su régimen no controlan el territorio venezolano y no pueden asegurar el bienestar de los venezolanos. No mandan en mucho territorio y lo han dejado en manos de estos grupos armados. Y eso es muy importante porque este es un Estado fallido y y grupos como Hezbollah y grupos terroristas como las FARC, que también conozco muy bien, se aprovechan de los espacios vacíos de gobierno y arremeten contra la población civil. Entonces, esto nos va a llevar a una estrategia eventualmente de contrainsurgencia si queremos salvar nuestro país. ¿Y cuál sería el papel de la comunidad internacional frente a una situación de esta naturaleza, embajadora? Bueno, desafortunadamente ahí se tendría que tener una cooperación multilateral para traer la paz y con la violencia que vaya surgiendo. Pero yo creo que desafortunadamente no hay la voluntad ahorita para una intervención armada. Yo no la veo, francamente, dentro de Venezuela. Pero si esto se va empeorando, y para eso se llegaría a mucho sufrimiento venezolano, sí se podría armar, sí también empieza a amenazar al resto de la región. Y ese papel tendría que ser de una colaboración con el gobierno interino o el gobierno de transición que se presente para tratar de traer la paz y pelear contra las insurgencias que amenazan la paz en esas zonas. Y desafortunadamente sabemos demasiado bien cómo hacer eso porque han ocurrido en muchas partes del mundo y me duele mucho verlo en mi país. Finalmente, embajadora, ¿cree usted que esa posibilidad es cierta, la de un gobierno de transición en las actuales circunstancias? Evidentemente están tratando de resistirlo, no lo quieren dar y se nota porque, bueno, incluso salí anoche más sudando. Entonces, evidentemente van a seguir peleando lo más posible y no se quieren dar. Y sí están bajo presión ahorita que si quieren, que tienen que hacer entrar o dejar entrar la ayuda humanitaria de verdad.
y yo creo que la estrategia es seguir presionando a cerrarles las posibilidades de financiamiento ilícito que ellos quieren y cerrarles la posibilidad de robarse los bienes que pertenecen al pueblo venezolano y eventualmente ofrecerles la única salida, que es montarse en un avión y que se retiren y uno sigue presionando adelante. Francamente, no nos queda otra sino seguir luchando a llegar a esa transición a la democracia. La opción es que... Claro. Embajadora Vanessa Neumann, 1.000.000 de gracias por atendernos una vez más. Embajadora designada por la Asamblea Nacional del Reino Unido. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Protección Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, que pasa por la posibilidad de una transición, como conversábamos hace algunos minutos con la embajadora designada por la Asamblea Nacional en Reino Unido. Y bueno, este acuerdo firmado en materia de salud entre el régimen de Nicolás Maduro y Juan Guaidó ha abierto toda clase de interpretaciones al respecto. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias y como siempre, encantada de estar con ustedes, María Alejandra. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Yo iniciaría a partir de la interpretación que hizo el gobierno norteamericano a propósito de este tema. En la cuenta en Twitter de la Embajada de Estados Unidos, la Embajada Virtual de Estados Unidos en Venezuela, ellos advertían, bueno, saludaban este acuerdo conjuntamente con la OPS para tramitar el ingreso de ayuda humanitaria a nuestro país, pero dejaban claro que al final del día la solución de nuestro país pasa por un tránsito a la democracia. Es lo único, decían, que va a salvar a Venezuela de la catástrofe. Yo iniciaría conversación con nuestra invitada al respecto. La escuchamos. Sí, efectivamente, pues como bien señalas, ese acuerdo que permite la entrada de ayuda humanitaria señala que existen unos canales de conversación y existen unos canales de negociación que no están del todo cerrados pese a la acritud del discurso público, ¿no? Y indica también, en segundo lugar, pero no menos importante, que hay unas presiones fortísimas por parte de la comunidad internacional, que en el medio, que es muy llamativo, porque en el medio de esta pandemia global, en el medio de las enormes preocupaciones que tienen cada uno de los países por resolver fronteras adentro sus propias tragedias, no se ha olvidado el tema de venezolano, y el tema venezolano sigue estando sobre el tapete. Lo que ocurrió
en relación a esta posibilidad de ingreso o a esta permisividad del ingreso de la ayuda humanitaria, creo que tiene que estar relacionado con el ingreso del avión con ayuda humanitaria de hace unos días procedente de Alemania, y está relacionado también con estas conversaciones de las que se supo hace 2 semanas de la comunidad internacional. Es decir, hay una presión muy fuerte por la comunidad internacional, donde tú tienes, o por lo que se ha venido llamando Occidente, donde tú tienes 2 posturas, una más dura y otra un poco más flexible. Es la postura norteamericana versus la postura europea. Un poco el policía bueno y el policía malo. Sin embargo, ambas posturas coinciden en un elemento fundamental, que no es posible solucionar el problema venezolano en tanto tú no tengas un tránsito a la democracia, en tanto eso no culmine en una salida de Maduro del poder y en una transición a la democracia que eventualmente termine en un proceso electoral con condiciones electorales para que sean unas elecciones formales, pues puede hablarse de elecciones en el sentido de que puedes elegir, ¿no? El diputado Stalin González escribió en su cuenta en Twitter un mensaje que, bueno, generó más de 2.000 reacciones. Si yo le pediría su comentario, él decía un pasito pequeño pero importante para lograr un acuerdo integral, y evidentemente gran cantidad de ciudadanos vía redes sociales expresaron preocupación ante la posibilidad de una negociación, sobre todo en qué términos, con el régimen de Nicolás Maduro, tomando en cuenta, bueno, es decir, los antecedentes, ¿cómo diría yo?, criminales, por decirlo de alguna manera, de los dirigentes o el equipo que acompaña a Maduro en este momento. Yo le pedí un comentario de su parte al respecto. La escuchamos. Mira, llevamos desde enero, digamos, 16 meses, ¿verdad?, en esta bicefalia política en Venezuela. Una bicefalia que ha ido progresivamente a peor. Y en esa bicefalia hay 2 competencias claras y distintas, ¿no? La posibilidad de acceso a los mercados internacionales y al financiamiento internacional y a la ayuda internacional solamente pasa por Juan Guaidó, que es el presidente que es reconocido por todos los países occidentales. Ahora bien, la posibilidad de control o descontrol del país necesariamente pasa por Nicolás Maduro y quienes hasta ahora han venido apoyando a Nicolás Maduro, que son las FARC. Entonces, el pequeño paso al que se refiere el diputado Stalin, que yo no vi el tuit, pero imagino las hiperreacciones porque la tuitosfera es particularmente agresiva, probablemente está apuntando a eso. O sea, tú no has tenido en estos 16 meses, Guaidó es la realidad, no ha podido lograr el quiebre, no ha podido acabar con Maduro, ni ha podido acabar con los apoyos de Maduro. Pero Maduro a su vez no ha podido acabar con Guaidó, ni ha podido lograr un ápice de reconocimiento internacional, ni puede ni podrá acceder a una normalidad relativa o a un reconocimiento mínimo de la comunidad internacional. Entonces, así las cosas, tú necesitas que quienes hasta ahora han apoyado a Maduro saben que la situación es insostenible. Y es insostenible por 2 cosas, por dos variables que en esta tormenta perfecta han coincidido. Y es el manejo del coronavirus por parte del gobierno de Maduro y la situación de la gasolina, que es tremendamente explosiva. La gasolina siempre ha sido un tema particularmente explosivo en la política venezolana y al que Maduro siempre le tuvo enorme miedo. Entonces, ahora están coincidiendo el mal manejo del coronavirus por parte del gobierno de Maduro y esa situación también de pésimo manejo con relación a la administración de la gasolina. Entonces, ahora tú tienes mucha gente y que se haya dado este acuerdo
entre esta cesión, digamos, esta aceptación por parte de Maduro de que entre ayuda humanitaria o por parte de algunos agentes del gobierno de Maduro, que no necesariamente es Maduro como tal, lo que significa es que alguien está obligando a que eso sea aceptado y que existe la convicción de que la situación es insostenible. Es insostenible por el lado del coronavirus porque tú no puedes poner soluciones científicas en manos de quienes operan los fusiles y eso lo saben perfectamente bien quienes operan los fusiles. Entonces, esa convicción está llevando a paso forzado y a un paso probablemente mucho más lento que el que todos quisiéramos en aras de el bienestar de la mayoría de los venezolanos, pero está llevando a que se den algunos acuerdos en torno a esa transición hacia la democratización. Y esto es un signo claro. Y creo que podemos hablar más de los dos elementos, tanto de la gasolina como del manejo del coronavirus, porque ambos se han convertido en un tremendo boomerang para la nomenclatura madurista. Ahora, ¿cree usted entonces que la crisis las dimensiones de esta crisis puede provocar esa transición en nuestro país? Yo creo que existe la posibilidad de que impere sensatez, no en Maduro, no en la nomenclatura más visible, pero en los segundos cuadros de esa nomenclatura, en los segundos cuadros del régimen. ¿Por qué? Porque la situación es totalmente insostenible y la percepción del boomerang ya empieza a notarse. ¿Por qué es un boomerang? Porque tú manejaste una pandemia global y pusiste en cuarentena al país antes de que la pandemia azotara al país. Y lo hiciste engañando al pueblo, diciendo que, fingiendo que la pandemia había llegado para tú ganar tiempo en términos de la imposibilidad de movilizar al país por el tema de la gasolina, del suministro de la gasolina. Entonces, la nomenclatura Maduro le mintió al país, además diciendo que el COVID estaba controlado. Y resulta que Venezuela ha pasado 6, 8 semanas en cuarentena sin que el coronavirus hubiera realmente llegado de manera agresiva a Venezuela. Eso ha sido muy grave, entre otras cosas, porque al tú decir que la pandemia está controlada, los voceros del oficialismo tienen enormes problemas de credibilidad, pero hay unos segmentos de la población que sí les creen, y son particularmente los segmentos más chavistas de la población. Entonces, al tú decir que la pandemia está controlada y que los segmentos chavistas de la población te crean, la nomenclatura de cómo es una elección es elección una pandemia. Y siempre lo mencionamos, esto forma parte, bueno, de la crisis de servicios públicos. Carmen Beatriz Fernández, yo no sé si me escucha, porque es que la comunicación se entrecorta. Y sí, me dicen que se quedó pegada la imagen incluso de nuestra invitada. Vamos a hacer una breve pausa a ver si podemos resolver y retomar la conversación acerca de una posible transición a la democracia, según lo expresado el gobierno norteamericano, uno de los principales, si no el principal aliado de la Asamblea Nacional,
en su cuenta en Twitter. Ellos saludan el acuerdo entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro conjuntamente con la OPS, pero solo han dicho desde el gobierno de Estados Unidos una transición democrática salvará a Venezuela de la catástrofe. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país y nos hemos planteado la inquietud acerca de una posible transición, incluso promovida, como ha dicho nuestra invitada Carmen Beatriz Fernández, por las dimensiones de esta crisis. El gobierno norteamericano lo ha calificado como una catástrofe. El programa de alimentos de Naciones Unidas lo ha calificado como la tormenta perfecta, en el caso concreto de naciones como Venezuela. Y expresaba nuestra invitada opinión al respecto. Yo retomaría conversación preguntándole lo siguiente acerca del costo político de una posibilidad de esta naturaleza para la alternativa democrática. Existe mucha desconfianza, no solo por las investigaciones abiertas contra el régimen de Nicolás Maduro por distintos delitos de todo índole, no solo en Estados Unidos, ahora posiblemente también en la Corte Penal Internacional. Y menciono una de las miles de opiniones que expresaron sobre este tuit del diputado Stalin González. Albi de Abreu, el actor Albi de Abreu, escribió, una frase que no voy a repetir, pero al final él concluye: vendieron a Venezuela. Sobre el costo político de una posible negociación en las actuales circunstancias para alcanzar una transición a la democracia, ¿qué puede comentarnos Carmen Beatriz Fernández? La escuchamos. No hay transición posible sin negociación. Eso, la opción de que tú aniquiles totalmente a tu adversario no es posible. Ni es posible desde los esfuerzos que representa Guaidó, ni es posible tampoco desde los esfuerzos que viene haciendo Nicolás Maduro por aniquilar todo resto de oposición en Venezuela. No es posible hacerlo porque has demostrado que en sus dos territorios cada quien tiene unas fortalezas muy importantes. Y es indudable que Maduro, de alguna manera, tiene una fortaleza en términos de la fuerza bruta, precisamente. Entonces, tú no puedes ser más bruto que la fuerza bruta. Las fortalezas de Guaidó están por el lado de las fortalezas de una democracia. Tienes una mayoría cualificada, una mayoría casi consensual en el país de por lo menos 3
2/3 partes o 3/4 partes, pero no tienes el poder de fuego que te permita que esa mayoría se convierta en una mayoría democrática. No puedes, no has intentado hacerlo y no has podido hacerlo. Entonces, es ahí donde entra el rol de la comunidad internacional, y el rol de la comunidad internacional viene siendo sumamente importante. Las sanciones vienen siendo sumamente importantes, por más que sean sumamente duras también, porque al final lo que se está haciendo sobre Venezuela, y es lamentable, es una tragedia, pero es una analogía de lo que hacían con cuando se sitiaban las ciudades medievales. O sea, se sitiaban las ciudades medievales esperando ponerle presión al señor feudal. El señor feudal es Maduro, y Maduro resiente esa presión. Sin embargo, tiene él, en lo personal, mecanismos de compensación mucho mayores a los que tiene la gente que está sitiada. Y esa es la situación en Venezuela hoy. Entonces, cambiar esa situación implica diseñar incentivos para que quienes acompañan a ese señor feudal en esa ciudad sitiada cambien y promuevan esa transición. Y en eso se está. Creo que esa es la, digamos, la analogía más clara, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque en el interín ha surgido la discusión sobre el fin de la legislatura de la Asamblea Nacional, este año 2020, las posibilidades o no de celebrar comicios en nuestro país. No hay, bueno, aparentemente en este momento condiciones para una situación de esa naturaleza. Y hemos visto toda clase de opiniones al respecto de lo que puede pasar en Venezuela, si se va a agravar la crisis institucional o no en las actuales circunstancias, y figuras como la exfiscal en el exilio, o la fiscal en exilio, mejor dicho, bueno, llamando a participar en unos supuestos comicios, no sabemos en qué términos. Yo le pediría un comentario al respecto, porque da la impresión que, bueno, las dimensiones de esta crisis nos va a llevar a escenarios que no sé si podemos imaginar. Quisiera su comentario al respecto, la escuchamos. Sí, evidentemente el gobierno de Maduro y el liderazgo o las personas más cercanas al régimen de Maduro querrían aguantar sin respirar hasta un proceso electoral parlamentario. Eso no es posible, y no es posible por esas 3 pandemias, que no es solamente la pandemia del coronavirus que está amenazando tan terriblemente a Venezuela, sino la pandemia asociada al coronavirus, de que tú has tenido a la gente en cuarentena durante 6-8 semanas, tienes una parálisis enorme de la economía, y tienes además una parálisis total o casi total en la movilidad, derivada de la propia incompetencia del régimen de Maduro la propia capacidad del régimen de Maduro de destruir toda la industria petrolera, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Maduro? Pues, ¿qué hizo Maduro con el general Padrino? Pues convertir esa entrada de gasolina de los buques iraníes en un desafío a la comunidad internacional, pero además como si fuese una gesta épica, ¿no? El que 1,5 millones de barriles que entrasen a Venezuela significaba esa lucha contra el imperio. La realidad es que los barquitos entraron como Pedro por su casa, y la realidad es que eso no sirvió en lo absoluto para resolver el gravísimo problema de movilidad en Venezuela y el gravísimo problema de la gasolina. El 1,5 millones de barriles que entraron con los 5 barcos es el equivalente a lo que Venezuela refinaba en 2 días normales de trabajo hace 20 años. Entonces, es la prueba más evidente de cómo Maduro y cómo el chavismo destruyeron todo el aparato de una industria que está hondamente ligada al ser venezolano, ¿no? Esa venta propagandística como de gesta heroica de que entrasen los barcos iraníes
al final lo que está es convirtiéndose en un enorme boomerang hacia el propio régimen de Maduro, porque estás dejando en evidencia que no solamente destrozaste el aparato de la industria básica fundamental, pero además privatizaste la gasolina con el capitalismo más salvaje posible, ¿no? Estás vendiendo la gasolina, estás creando unos incentivos para la corrupción enorme, para el tráfico de gasolina, con todas las implicaciones que eso tiene, olvidándote de las reglas del mercado de oferta y demanda, y estás llevando mucho más sufrimiento a los hombros de la población venezolana. Ahora, yo no quiero desviarme del tema electoral, porque yo insisto, hay muchos dirigentes en Venezuela, en el exterior, hablando al respecto, que aparentemente no ven, digamos, el escenario que hemos venido discutiendo en la mañana de hoy. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate, nos acompaña vía Skype Carmen Beatriz Fernández, pero por teléfono la diputada Dinora Hernández, de 20 Venezuela, de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos, doctora Carmen Beatriz, buenos días para ustedes. Feliz día, mucho interés de escuchar su opinión acerca de este tema, una posible transición a la democracia de nuestro país. Esto de la celebración de comicios a finales de este año, yo entiendo que ustedes de la fracción 16 de julio tienen una posición asumida al respecto, pero le pediría su comentario partiendo del acuerdo, reciente acuerdo suscrito entre el equipo de Maduro y de Juan Guaidó en el marco de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país. Bienvenida, diputada, la escuchamos. Muchísimas gracias, María Alejandra. Qué bueno que puede a formularme una pregunta que puedan hilar los dos temas, porque este es un tema multifactorial que hay que analizarlo en diferentes aristas. Primero, el tema de la firma de acuerdos. Yo no puedo más que como diputada rechazar nuevamente que se firmen acuerdos de manera unilateral y que se haga en nombre de la Asamblea Nacional, pero que sea precisamente los diputados de la Asamblea Nacional quienes resultemos sorprendidos entre comillas, y ya te cuento por qué. Es decir, este acuerdo que se acaba de firmar no pasó por la Asamblea Nacional. Por allí pasa el tema de los servicios eléctricos, de la declaratoria de emergencia, la declaratoria de situaciones de conflicto en el país, pero un tema que compromete el destino político del país tan importante como suscribir un acuerdo en estos términos que parece político, no pasa por la Asamblea Nacional. Lo primero que quiero es rechazar esto en mi condición de diputada a la Asamblea Nacional y decir que como tal no fui informada, no tuve conocimiento. En este sentido, el llamado es a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a no comprometer la colegiatura del cuerpo para firmar acuerdos unilaterales. Lo segundo, en este momento nadie duda, María Alejandra, que existe una emergencia humanitaria, tenemos tiempo denunciándolo, son 20 años de dolor, de sufrimiento, sin alimentos, sin medicinas, la migración forzosa, la crisis de servicios y todo esto, pues todo lo estamos viviendo. Recordemos que la emergencia humanitaria es compleja porque no fue un huracán, ni un terremoto, ni un fenómeno natural. Un hombre y un sistema denominado socialismo del siglo XXI lo que lo generó, y es precisamente con ese hombre y con ese sistema que se sientan para hacer suponer que gracias a ese acuerdo va a mejorar la situación de Venezuela, y ahí me detengo para decir no, esto es la revisión de lo que sucedió en abril del 2019. Recordemos que en ocasión de la entrada de la ayuda humanitaria el 23 de febrero del 2019, que no permitió y que obstaculizó este régimen que entrara la ayuda humanitaria, la Asamblea Nacional también de manera unilateral firmó un acuerdo con la Cruz Roja. Es decir, esto es la revisión del acuerdo de la Cruz Roja. ¿Y qué hizo la Cruz Roja? Le entregó la ayuda humanitaria al régimen de Nicolás Maduro. ¿Dónde está esa ayuda humanitaria? ¿A quién benefició? Y de abril 2019 a la fecha, ¿qué fue lo que cambió? Ahora tenemos una situación similar y yo me pregunto, si sabemos que el hombre que generó la emergencia humanitaria compleja es el que impidió que el 23 de febrero entrara esa ayuda humanitaria, pero además es quien no reconocía la emergencia humanitaria, pero también sabemos que el presidente interino
no ha podido lamentablemente ejecutar la ayuda humanitaria in situ porque no cuenta con el aparato del Estado, no tiene data oficial. Además, porque el usurpador lo trata inclusive de prófugo de la justicia, porque lo sacó de la Asamblea Nacional, porque tenemos 4 años y 5 meses sin poder hacer efectiva una de las leyes. Si entonces el presidente Juan Guaidó no ha podido porque el usurpador es el obstáculo, ¿qué es lo que en ese acuerdo compromete el presidente Juan Guaidó a cambio de que pudiera entrar la ayuda humanitaria? Sabemos que OPS y los organismos multinacionales se entienden con el régimen de Maduro y que la ayuda humanitaria que ha venido llegando de ONU, de estos aviones que hemos tenido conocimiento, lo ha recibido Maduro, de manera que sí recibe Maduro ayuda humanitaria. El tema es que la ayuda humanitaria no llega a su lugar. Mi pregunta es entonces, si no puede el interinato recibir ayuda humanitaria, gestionar ayuda humanitaria, en ese acuerdo que recién se firmó, ¿qué fue lo que comprometió? ¿A cambio de qué se hizo ese acuerdo? ¿Será a cambio de unas elecciones parlamentarias? Entonces lo que rechazamos en este momento es que se juegue con el dolor de los ciudadanos para que sectores políticos del denominado G4 cumplan un compromiso que tienen con el gobierno de Nicolás Maduro, María Alejandra. Diputada, entiendo entonces que ustedes no están dispuestos a participar en una eventual elección parlamentaria a finales de este año, a la luz de lo que acaba de compartir con nosotros, ¿correcto? Sí, María Alejandra, hemos sido claros. Cese de la usurpación, gobierno de transición para reinstitucionalizar el país y unas elecciones en libertad donde se garantice que el voto ciudadano libere a Venezuela y que el voto elija. En este momento el voto no elige en Venezuela y no vamos a elecciones con las mafias. Carmen Beatriz, tu comentario. Sí, bueno, mi comentario es que me da la impresión que la fracción del 16 de julio y la fracción de 20 están de alguna manera sentidos porque se han sentido excluidos de la información. Yo me imagino que no son los únicos, o sea, yo creo que esa es una información que sorprendió a propios y extraños, entre otras cosas porque no fue un acuerdo bilateral. Yo creo que ese es un acuerdo que viene impuesto o viene sugerido, viene engranado por la comunidad internacional, o sea, quien pone la presión a que las partes firmen ese acuerdo es la comunidad internacional. Y esto pareciera que viene más por allí, ¿no? La comunidad internacional está resuelta a incidir de manera positiva en la solución del problema venezolano. Y eso va a escalar. Hoy estamos hablando de la Organización Panamericana de la Salud, pero es muy probable que eso escale también a nivel de Naciones Unidas. O sea, al final podría estar pasando que se están echando las bases para una intervención humanitaria, pero que tenga también un componente electoral. Yo estoy de acuerdo con la diputada en que tú no puedes ir a un proceso electoral como si aquí no estuviera pasando nada, porque aquí está pasando de todo, ¿no? Y si tú rechazaste, o la comunidad internacional rechazó la elección de mayo de 2019 porque no era lo suficientemente clara, lo suficientemente transparente y no seguía los criterios de una elección libre, los criterios internacionales para una elección libre, ahora pues mucho menos. Entonces tú necesitas que una elección, cualquiera que sea, pase por una intervención electoral, es decir, por un apoyo outsourcing de las condiciones que hagan una elección libre, una elección verdadera, una elección. El tema da para mucho, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, seguramente retomaremos la conversación. Pues nuestras invitadas, agradezco profundamente a la diputada Dinora Hernández, como siempre, por atendernos, Carmen Beatriz Fernández también. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.